cambiarlo de tema. Brevemente, usted es un parlamentario de la región de la Araucanía y que ha estado hoy día en el foco noticioso por la quema de iglesias. Algunas no en su zona, algunas en la región del Biobío, otras en la Araucanía. ¿Cómo toma esto? ¿Qué significa esta quema? Creo que van 6 iglesias hasta el momento, algunas católicas y otras evangélicas. 7 iglesias. 7. La verdad es que nos parece a nosotros inaceptable. Esto no había pasado nunca, ¿o sí? No había pasado, y la verdad es que a mí me preocupa cómo de alguna manera se han ido extendiendo los objetivos de estos hechos de violencia, porque en un principio eran las empresas forestales, ¿no es cierto?, los camiones forestales fundamentalmente. Así partió el año 97 el Lumaco, que fue el primer acto de esta naturaleza. Luego, ¿no es cierto?, fueron a los fondos más importantes, a las cosechas, a los galpones. Luego se empezaron a quemar viviendas, ¿no es cierto?, no solo de la maquinaria, galpones, después ya viviendas. Ahora hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en el verano se quemaron unas cabañas en Liganray, y ahora las iglesias. Creo que esto efectivamente nos tiene que no solo llamar a preocuparnos, sino que efectivamente actuar. Y aquí es donde nosotros... Pero, ¿qué lectura usted hace? Que se ha ido incrementando la violencia, que hoy día tiene otros objetivos, que van cambiando a lo mejor los grupos que desatan esta violencia. Yo quiero señalar primero que no podemos seguir sosteniendo que estos son hechos aislados, ¿no es cierto?, excepcionales, muy focalizados. Eso? Bueno, muchas veces las autoridades todavía siguen sosteniendo eso, o que esto es delincuencia común. La verdad es que aquí hay de todo, hay una mezcla, hay algunos casos de delincuencia común, han habido algunos casos también de autotentados que se han acreditado de esa naturaleza, pero aquí también hay un conjunto de personas o grupos que están de alguna manera promoviendo un acto de violencia de manera organizada, con objetivos organizados, y se han puesto como uno de los objetivos en el último tiempo, ¿no es cierto?, los templos evangélicos y las iglesias católicas, fundamentalmente a partir del desalojo, ¿no es cierto?, del seminario, y por lo tanto creo que eso da cuenta que aquí hay una organización detrás con un objetivo absolutamente claro. Perdón, ¿a su juicio son delitos terroristas? O sea, porque esa es una discusión que se ha instalado respecto a la zona. Pero mire, eso no es lo más importante. No es lo más importante. Primero, porque hay de todo tipo de delitos. Si usted me pregunta a mí, el atentado contra la familia Lutzinger Mackay tiene efectivamente unas características que uno podría definir como de terrorista. Pero hay otros actos que no tienen efectivamente esa connotación, y por lo tanto... Se lo pregunto por lo que significa aplicar antiterrorista. Es que lo que yo creo que la ley antiterrorista hoy día no es ninguna solución, y no ha sido ninguna solución. En el pasado estamos llenos de querellas con leyes antiterroristas que no han tenido ni un resultado. Muy por el contrario, se aumentan los estándares de prueba, ¿no es cierto? Muchas veces cuando el procedimiento se lleva adelante sobre la base de la ley antiterrorista, pero que después la conducta no es declarada como tal por los jueces, entonces se pide la nulidad de todo el juicio. O sea, es más bien parte del problema. Hay que modernizar esta ley antiterrorista así como está. No sirve, no es ni eficaz, ¿no es cierto?, ni tampoco cumple con los estándares democráticos. Nuestro país lo necesita, no para la Araucanía, para todo el país. Todo país necesita una buena legislación antiterrorista. Pero creo que reducir el debate de la Araucanía, esto me parece a mí que no tiene mayor sentido. Aquí tenemos que mejorar la eficacia de nuestras policías, tenemos que mejorar la inteligencia. Era tan obvio, porque se señaló así después del desalojo del seminario, ¿no es cierto?, que uno de los objetivos eran hacer las iglesias. Sin embargo, no se tomaron medidas que fueran efectivas para tratar de prevenir eso, después de la detención. Usted menciona algo que es bien vital, porque usted dice mejorar la eficacia de las policías, porque de presencia policial, pucha, que hay presencia policial en la zona. Sí, pero es que depende qué tipo de presencia policial, qué calidad de investigación, qué capacidad de anticipación, ¿no es cierto? Mire, ¿no hay nada de eso? Para poner... Pero muy poco eficiente. Un ejemplo más dramático: después de la detención de los 11 comuneros de Padre Las Casas, ¿no es cierto?, en el sector de Tres Cerros, Camino a Niágara, etcétera, era tan evidente que en ese sector iba a haber algún tipo de reacción. Sin embargo, ¿no es cierto?, habían camiones de vialidad, maquinaria pesada de vialidad, y que podía ser un objeto en esos mismos caminos, y resulta que no tuvieron protección policial. Al día siguiente los quemaron. Una iglesia también la quemaron en el sector, y era tan obvio que en esos sectores, ¿no es cierto?, podía perpetrarse un acto de esta naturaleza. Entonces uno dice, aquí hay dificultades de esa naturaleza, pero también los políticos, a nuestro juicio, y me incluyo porque en sentido de autocrítica, ¿no es cierto?, no hemos sido capaces de resolver los problemas políticos. La CONADI es más bien parte del problema que de la solución. Lo hemos visto en la comisión investigadora que tenemos en la Cámara de Diputados. No hemos sido capaces de avanzar en reconocimiento, en participación, en poder político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que lo que hacemos es subirle más presión a la olla. Y eso es caldo de cultivo, efectivamente, para grupos ideologizados que promueven la violencia y que, a nuestro juicio, de manera equivocada, ¿no es cierto?, utilizan una causa legítima que además no hemos sido capaces de abordar desde sus distintas dimensiones para poder actuar de manera violenta, que yo no la justifico. Lo que se hace hoy día no sirve, entonces, yo sé que lo estoy planteando bien en blanco y negro, pero de la forma en que está actuando Carabineros, de la forma en que se instala en la zona, ¿sirve o no sirve? Es que usted ha dicho un asunto que es bien central y que tiene que ver con la fórmula que se ocupa y de no efectivamente darle más gas a la llama. O sea, yo creo que también hay que reconocer que han existido cambios. O sea, estos allanamientos masivos en la noche, ¿no es cierto?, al barrer que se hacían antes, ya son bastante menos habituales y eso generaba un conjunto de problemas. Había muchos menores lesionados, se generaba mucho resentimiento, ¿no es cierto?, y una especie de castigo colectivo a las comunidades que lo único que se generaban era más rabia, ¿no es cierto?, y la rabia, ¿no es cierto?, genera violencia. Entonces creo que eso se ha ido modificando, pero todavía no tenemos los estándares investigativos e inteligencia como para poder identificar a los responsables, para poder tener medios de prueba suficientes para hacer convicciones en los tribunales y para obtener condena. Esto desde el punto de vista de los síntomas, de los efectos, que es la violencia, que tenemos que perseguirla porque no se puede tolerar, y quienes atentan contra las iglesias, la propiedad privada, etcétera, hoy día están atentando contra la Araucanía en su conjunto, porque ahí no gana nadie, todos pierden en la región. Pero además de los síntomas tenemos que preocuparnos de las causas. Y claro, creo... diputado, perdón que lo meta en ese tema, pero lo he visto muy presente a propósito de que en un diario aparecieron unas comunicaciones que había recibido. ¿Usted lamentó que Francisco Huenchumilla dejara de ser intendente de la Araucanía? Mira, yo creo que Francisco hizo un gran aporte desde el punto de vista del diagnóstico, hizo un gran aporte desde el punto de vista de posicionar esto como un tema político. Creo que, y se lo he dicho a él, creo que se demoró mucho en salir con una propuesta, ¿no es cierto? Y a lo mejor, con todo el respaldo que tenía Francisco, todos los sectores, cuando se instaló como intendente del gobierno central, de los parlamentarios, de los alcaldes, de los cores, del mundo privado, de las comunidades, de las iglesias, todo el mundo tenía mucha confianza efectivamente en el liderazgo, en el peso político de Francisco. A lo mejor dejó pasar mucho tiempo como para haber realmente liderado este tema, convocando a muchos. Y yo creo que faltó más espíritu colectivo, faltó más capacidad de construir encuentros. Y creo que en algún momento, en el fondo, él era de frases muy fuertes, ¿no es cierto?, de marcar los puntos, pero faltó capacidad de conducir desde la región, porque en Santiago no nos van a resolver los problemas. Yo ya lo tengo súper claro, porque de la Araucanía se preocupan cuando aparecen un titular, etcétera. Yo quiero reconocer, eso sí, que el ministro Burgos ha sido una persona súper presente allá, probablemente con menos cobertura comunicacional, pero ha ido mucho a la región y ha estado muy preocupado de enfrentar este tema. Pero en los temas de fondo, al menos, ya creo que, bueno, ahora tenemos un par de proyectos del Parlamento, Ministerio de Pueblo Indígena, Consejo Pueblo, pero ante mucho tiempo y ahora mismo no es prioridad para el país. No es prioridad, salvo, ¿no es cierto?, las noticias rojas, pero no es de las noticias policiales, pero no es prioridad. Gracias, entonces, yo creo que Huenchumilla pudo haber hecho más, pero hizo un aporte muy importante, muy interesante, que hay que reconocer, valorar y yo diría aprovechar. No hay que desperdiciarlo dejándolo en un cajón. Diputado Fochain, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, que esté muy bien. Que vaya bien. Cuídese. Vamos nosotros a un resumen de noticias.